Vamos a describir procesos termodinámicos que pueden ocurrir en un sistema de cilindro émbolo en ES. Primero vamos a suponer el caso de la expansión de un gas ideal. Para eso vamos a empezar poniendo la condición del gas ideal, que sería que PV es igual a M, R y T. Vamos a considerar aire para este caso. Aire, vamos a poner acá el aire como gas ideal. Entonces vamos a suponer a una presión de 600 kilopascales, por decir algo, eh, con un volumen de 0.4 metros cúbicos, una masa de unos 2 kilogramos, por decir algo. Y acá la constante de gases para el aire es 0.287 kilojoules sobre kilogramos por grado Celsius o por grado Kelvin puede ser. Entonces, para estas condiciones vamos a ver la temperatura que debería tener el aire para existir como un gas ideal. Y acá la tenemos que es de 418.1 grados Celsius. Vamos a poner esto que son la condición de gas ideal. Entonces vamos a poner acá un proceso 1, le vamos a llamar, donde el aire está justo como en la condición que pusimos del gas ideal. Vamos a poner una presión, presión 1 de 600 kilopascales, un volumen de 0.4 metros cúbicos, que sería volumen 1. Y vamos a poner acá también que debe cumplirse la condición de gas ideal para esta presión por este volumen 1 por T1. Entonces, ver que todo esté bien, la temperatura en 1 debe ser, sí. Vamos a ponerle acá que sean grados Celsius. Entonces acá vamos a suponer un proceso que empieza en un volumen inicial de 0.4 metros cúbicos. Y al gas se le permite expandirse idealmente hasta un volumen final de 1.0 metros cúbicos. Vamos a suponer acá un proceso 1 donde el aire se encuentre inicialmente a una presión, digamos, de 800 kilopascales. Con un volumen, bueno, vamos a ponerle 1, de 0.1 metros cúbicos. Entonces acá vamos a poner esto para que se siga cumpliendo la condición de que sea un gas ideal. P1 por B1 igual a M por R por T de 1 sería. Entonces acá vamos a calcular la temperatura que debería tener este gas para que se comporte como un gas ideal con estas dos condiciones de presión y volumen. Entonces tenemos acá que la temperatura sería 139.4 grados. Entonces vamos a ponerle acá. Y ahora vamos a poder realizar una tabla con estas dos funciones de la presión y el volumen para ver cómo va variando. Tenemos acá nueva tabla, ponemos unas 30 datos y seleccionamos acá presión 1 para volumen 1. Agregamos y vamos a variar el volumen desde 0.1 hasta 0.6 o 0.8.
Acá tenemos entonces la variación de la temperatura a medida de la presión, perdón, a medida que el gas se va expandiendo. Para realizar varios procesos en los mismos límites, vamos a poner acá un volumen inicial de 0.1 metros cúbicos y un volumen final de 0.8 metros cúbicos. Entonces, bien, con aquellos datos que ya teníamos, vamos a generar una nueva tabla con el volumen en el eje X y la presión en el eje Y. Vamos a ponerle expansión gas ideal. Vamos a ponerle acá que se actualice automáticamente. Y acá podemos ver cómo iría disminuyendo esta presión cuando se permite que este gas se expanda idealmente. Ahora seleccionemos un proceso 2 donde digamos que tenemos este gas mucho más comprimido. Vamos a ponerle una presión 2 igual a 1500 kilopascales. Que debería estar en el volumen 2 inicialmente, el volumen inicial que pusimos que era 0.1 metros cúbicos. Y acá también vamos a poner que se cumpla la condición del gas ideal para la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Entonces vamos a calcular nuevamente la temperatura 2 que debería tener este gas para que se comporte como un gas ideal. Ok, acá vamos a poner como comentario la temperatura para que no tengamos este error. Y calculamos entonces ahora la temperatura 2 para que esto se esté comportando como un gas ideal ahí debería ser de 261 Celsius. Entonces la vamos a poner acá. Y vamos a volver a poner estos datos como comentario para poder usarlos en una tabla. Entonces venimos aquí a crear una nueva tabla. Y bueno, vamos a ponerle proceso 2 a esta, mejor vamos a nombrarlas así. Proceso 2, vamos a ponerle 30 columnas, 30 filas, perdón. Y vamos a tomar la temperatura 2, perdón, volumen 2 y presión 2. Listo, vamos a variar el volumen desde 0.1, que es el volumen inicial, hasta 0.8 metros cúbicos. Aplicamos y aquí calculamos la presión, la variación de la presión. Bueno, aquí habíamos nombrado mal una variable. Acá tenemos ya la tabla del proceso 2. Vamos a cambiarle nombre a esta, vamos a poner tabla de proceso 1. Entonces ahora vamos a graficar sobre la otra, esta otra gráfica que va a ver con volumen 2 y presión 2. Entonces podemos ver que se comporta de la misma manera debido a que sigue siendo un proceso para un gas ideal, pero ahora los límites de presión son mayores. Esto acá llegará hasta 1400. Entonces acá si yo quisiera describir un proceso con esto, podría calcular acá el área bajo esta curva y el área bajo la otra curva. Para esto, recordemos que el trabajo de frontera se calcula como la integral de P por el diferencial de volumen. En este caso aquí vamos a ponerle W del proceso 1 y vamos a utilizar la función integral que ya tiene este programa. Acá ponemos la función que deseamos integrar, en este caso debe ser una función de
del volumen vamos a poner acá la presión vendría a ser igual a M por R por T1 entre B1. Aquí ahora ponemos la variable que vamos a usar como variable de integración. En este caso es la B1 y vamos a poner acá límite inferior. Límite inferior que sería la que llamamos BI, coma el límite superior que sería la B, perdón, acá es BI y el superior sería BF. Entonces vamos a calcular. Poner estos datos como comentario para no tenerle asignado un valor a B1. Entonces esto va a ir como comentario y bueno, vamos a poner la integral para el trabajo que se da en el proceso 2 también. Sería el 2 y lo mismo vamos a ponerlo de arriba como comentario y dejar la temperatura. Sería T2, P2, B2 y los límites serían los mismos. Entonces calculamos y acá tenemos los kilojoules que se obtienen. Bueno, acá tenemos este problema con las unidades. Vamos a ver si tenemos mal algo acá. Bueno, es por la parte de la integral, pero acá vamos a ponerle nada más que son kilojoules. En ambas acá también. Kilojoules, entonces acá tenemos ya los dos trabajos de frontera que se conllevan a la realizar esos procesos. Eso podemos ponerlo acá en la gráfica. Vamos a poner ese variable, acá seleccionamos el W1. Vamos a seleccionar la casilla para que se actualice automáticamente si realizamos un cambio. Y acá vamos a poner símbolo que W1 es para la que está en la gráfica que está en color negro. Entonces lo ponemos por acá. Y vamos a hacer lo mismo para W2. Buscamos acá W2, le ponemos actualizar automáticamente. Y acá este es para la de este color. Ok. Entonces acá podemos calcular un trabajo frontera neto. Vamos a llamarlo WFN. Que va a ser igual a el trabajo de 2 menos el trabajo del proceso 1. Vamos a calcular acá, calcula bien. Y ahora vamos a poner también eso aquí en la gráfica para que nos aparezcan solo de esta forma. Trabajo neto, entonces si yo realizo este proceso y regreso por el otro, sería eso. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí realmente no hay un ciclo termodinámico como tal, sino que son dos procesos. Para que esto se vuelva un ciclo, nosotros necesitamos unir estos puntos. Por ejemplo, aquí el punto en el que inicia el proceso 2 deberíamos unirlo con este punto. ¿Cómo podemos hacerlo? Con otro proceso. O la forma más común en la que se hace es con una línea recta, que lo que indicaría acá es que hay una caída de presión en ese punto sin cambiar el volumen. Vamos a ponerla aquí que llegue hasta abajo. Ahí más o menos. Y lo mismo acá. Entonces, ¿qué necesitaría hacer yo para que esto se cumpla? En este caso, supongamos que acá tenemos el estado 1. Acá este de acá vamos a ponerle un 1. Este punto. Punto 2. Tres y 4. Entonces, bien, si notamos lo que ocurre del punto 2 al punto 3, suponiendo que venimos acá, el proceso en el que se extrae energía de esto es cuando se permite expandirse el fluido. Y acá lo que tendríamos que hacer para que la presión baje
y el volumen siga constante, sería retirar calor de este sistema. Y acá en cambio del punto 4 al punto 1, lo que deberíamos hacer para aumentar la presión y llegar a la presión que hay en el punto 1 para volver a realizar el ciclo sería agregar calor para que esto no cambie el volumen y sí pueda aumentar su temperatura. Vamos a poner acá otro tipo de línea para indicar hacia dónde va el proceso. Vamos a poner esta y vamos a ponerle en color rojo. Entonces acá, bueno, esta debería ir al contrario. Así que la ponemos acá. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Agregar calor y acá retirar calor para poder obtener estos procesos sin que cambie nuestro volumen. Acá, pues, como vimos, hay infinitas formas de llegar nuevamente del estado 2 al estado 1. Otra podría ser partir directamente desde acá en un proceso a presión constante y llegar hasta el volumen 1. Vamos a poner la flecha normal. Acá, llegar y posteriormente cuando estemos ya en este estado, pues podríamos hacer este mismo proceso a volumen constante hasta llegar al punto 1. Entonces acá la diferencia de trabajo ya sería distinto porque el área que está bajo esta línea sería distinta a la que está bajo esta curva, ¿sí? Entonces hay otra forma, podría ser también bajar acá o bajar más incluso hasta acá, hasta este punto. Luego de ahí comprimir el gas a presión constante y posteriormente podríamos agregar calor para que aumente la temperatura y esto permite elevar la presión sin cambiar su volumen. Entonces aquí hay infinitas formas de hacer esto, ¿sí? Acá podemos hacer lo mismo para un proceso politrópico. De adelante un poco vamos a poner que la condición que debe cumplirse es que P por P a la N sea igual a C. En este caso seleccionamos una P de 300 kilopascales, B de 0.6 metros cúbicos y un coeficiente politrópico de 1.5. Entonces vamos a poner acá estado inicial. Vamos a suponer que la presión en 1 va a ser la que tengo para la condición kilopascales. El volumen en 1 va a ser igual a 0.6 metros cúbicos y debe cumplirse la condición del proceso politrópico con estas variables también, en este caso P1 por B1 N va a ser la misma igual a C. Entonces acá podemos poner un comentario para calcular el otro. Por ejemplo, si quisiéramos saber el volumen que se necesitaría para que esto estuviera a 300 kilopascales, calculamos acá, ponemos esto como comentario y nos da que el volumen sería 0.6. Por ejemplo, si ya no queremos que esté a 300 kilopascales, sino a 500 y se siga cumpliendo perdón, la condición de proceso politrópico, tendríamos que el volumen necesario sería igual a 0.4268 metros cúbicos. Si queremos ver cómo iría variando la presión en este caso a medida que se aumenta o se disminuye el volumen, entonces podríamos hacer una tabla y vamos a poner esto como comentario para poder variar estos parámetros en la tabla. Venimos a nueva tabla, seleccionamos unos 30 filas y acá ponemos B1, B1, esto lo vamos a llamar tabla 1. Acá entonces ponemos un volumen que vaya desde 0.6 hasta 1 metro cúbico y calculamos para obtener las presiones. Después de esto podemos realizar acá una gráfica donde vamos a tener volumen en el eje X y la presión en el eje Y. Y acá podemos ver cómo va variando esto. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo varía eso según el índice politrópico, vamos a ponerle ahora acá 2.5
Vamos a resolver nuevamente la tabla y vamos a superponer otra gráfica sobre esta. Entonces podemos ver acá el cambio que va teniendo. Entonces, por ejemplo, acá podríamos formar otro proceso. ¿Cómo? Siguiendo primero el proceso con este índice politrópico, luego bajando o aumentando, según sea el caso, la presión, manteniendo el volumen constante, y así ya uniríamos este proceso mediante tres puntos. Y acá podemos calcular con la integral que les presenté en el video de la teoría, eh, ponerla acá en LS, calcular el trabajo de frontera que conlleva cada proceso, calcular la diferencia para poder hacer un ciclo, primero que tenga en cuenta solo el trabajo de frontera. Si quisiera hacer un análisis más exacto, entonces ya tendría que tener en cuenta en el balance de energía que se hace el calor que se necesita agregar o que se necesita sacar acá.